Mario, si bien vamos a dejar las preguntas para el final, hubo una que venía muy a cuento de lo que acababas de comentar, que es un poco un pedido de aclaración o de profundización de este concepto de momento de verdad. Bueno, el concepto de momento de verdad lo trabaja, digamos, uno de los autores de la perspectiva de gestión de calidad, fundamentalmente para poner en valor, digamos, de qué manera se vive como experiencia, o sea, lo que nosotros diseñamos como servicio, los pacientes lo viven como experiencia. Y quizá por eso mismo, si ustedes recuerdan, digamos, hay muchos de los compañeros que nos escuchan ahora recordarán el texto de Mario Testa, digamos, de un relato desde la cama del paciente, digamos, de qué manera ese relato muestra cómo vive un paciente de terapia intensiva, que además, digamos, es médico y que además fue decano de la Facultad de Medicina, está viviendo, digamos, la experiencia de estar internado en terapia intensiva con una serie de vivencias que ningún protocolo de terapia intensiva puede incluir, digamos. Entonces, en cierta manera, digamos, cuando a uno le toca es como el momento de verdad, digamos. Nosotros podríamos decir, probablemente nos protegemos como trabajadores de salud, digamos, pero en el momento que tenemos que usar nosotros los servicios de salud, nos aparecen 1000 ideas de cómo mejorar que no se te ocurren cuando vos sos el que la está prestando la asistencia o la ayuda o la atención, ¿no? O el cuidado. Entonces es muy interesante que los enfoques nuevos de calidad utilizan mucho la opinión de los usuarios, la opinión de los pacientes, la opinión de los familiares de los pacientes, digamos, que viven la misma realidad desde otro lado. Y yo, digamos, disculpen de vuelta a veces simplificando esto, digamos, hay una polaridad en una jeringa. No es lo mismo estar de un lado que del otro de una jeringa. Digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, en el sistema de salud, todo el tiempo estamos en esa situación. Si yo te digo, digamos, le pido a una persona a un profesional que hizo una consulta, cuénteme qué pasó, me lo puede contar en 2 minutos lo que pasó en 15. Pero el paciente necesita media hora para contármelo. ¿Sí? Esto es en cierta manera este concepto de momento de verdad, digamos, que es, digamos, todos los estándares son muy interesantes, pero la subjetividad del usuario, cómo lo vive, en qué momento, digamos, esto se plantea en general para los enfoques de calidad, pero piense en la calidad de los servicios de salud, en qué momento de la vida de uno consulta los servicios de salud, ¿no? No es en cualquier momento, es en momentos de particular vulnerabilidad. Y por eso es que trabajar en calidad es tan complicado, digamos, cuando hablamos de calidad de los servicios de salud. Bien, creo que hemos recorrido con bastante profundidad la cuestión de la primera de las dimensiones del derecho a la salud expresada como equidades, ¿no es cierto? La equidad en la atención. En algún momento de la charla mencionaste la equidad en el riesgo, o sea, aquello que está antes de la atención de la salud, de la enfermedad. Y en relación a la equidad en el riesgo de enfermar, de morir, etc., ¿no es cierto? A ver si podemos avanzar en el concepto de esta segunda equidad, donde parece haber un elemento, una dimensión positiva que es la prevención y una dimensión negativa que es la exposición a esos riesgos. Sí, exactamente. Nosotros podríamos decir, digamos, que no podríamos hablar de derecho a la salud solo por la garantía de la atención, si acaso el problema de salud, que la enfermedad, el daño, la discapacidad, incluso el fallecimiento, se produce por causas evitables. La palabra evitable es una palabra que a nosotros en salud se nos escapa más o menos con cierta facilidad.
Sin embargo, digamos, tiene repercusiones jurídicas, digamos, de la misma manera que cuando hablamos de derecho, porque en definitiva estamos hablando de un concepto jurídico. Cuando hablamos de equidad, lo mismo, digamos. Y acá es interesante, porque no lo mencionamos antes, que equidad nos suena en general, digamos, como un concepto liviano, como, digamos, como menos importante quizá que igualdad, que suena, digamos, o justicia social, digamos. Pero equidad en realidad es un concepto muy exigente, porque en justicia hace referencia a el perfeccionamiento de lo que es justo. Quiere decir incluso más a quien más necesita. Es decir, que ni siquiera, digamos, es equitativo por ser igualitario, sino que en algunos casos la equidad consiste, digamos, en una protección especial. Ustedes han escuchado esto, digamos, de empezar desde abajo, digamos, la reconstitución del tejido social argentino, digamos, y se trata justamente de eso, digamos, o sea, es más a quien más necesita. Eso explica, digamos, por qué una ley de emergencia alimentaria, digamos, y por qué es universal a pesar de que, digamos, selecciona inicialmente a quienes. Ahora, el problema de los riesgos es, por un lado, existe una serie de dispositivos de carácter preventivo. Pongo a propósito el concepto de dispositivos de carácter preventivo para mencionar que así como se está sesgando la idea de que finalmente la centralidad de la medicina, digamos, es el uso de medicamentos, también está pasando en el campo de la salud pública cierta asociación de ideas en la cual, digamos, todo lo preventivo recae en vacunas. Digamos. Es decir, que nosotros nos podemos imaginar que alguna vez vamos a tener una vacuna para todo, digamos, y a veces esta centralidad del concepto de vacuna, que lo instala la prensa, digamos, podríamos decir así, ya se está trabajando en una vacuna para un coronavirus, digamos, que acaba de, hace, digamos, 40 días, digamos, que se acaba de desarmar el genoma, digamos, de ese virus por el trabajo, digamos, que ha hecho la ciencia china. Pero, digamos, todo el mundo sabe, digamos, que la posibilidad de tener disponible esa vacuna, digamos, tiene es digamos, de un tiempo de circulación o de producción muy largo. Sin embargo, parece que hay como una desesperación en ese sentido, y quizá hoy, digamos, barbijos, aislamiento, cuarentena, que son dispositivos preventivos también, digamos, puedan estar evitando un número, digamos, hay que imaginarse, digamos, ¿quién cuarentena, digamos, 40 millones de habitantes? Digamos, que es como cuarentenar la Argentina entera, digamos. Ahora, nosotros, claro, nosotros no vamos a tener los números de las enfermedades que se iban a producir y no se produjeron. No va a salir en ningún noticiero eso, digamos, ¿no? Sin embargo, digamos, esa medida quizás sea más efectiva que una vacuna. Entonces, cuando hablamos digamos, si hablamos de antivirus, digamos, más importante que una vacuna es saber que hay un roedor en el medio, digamos. Entonces, eso también son dispositivos preventivos. Si el dispositivo preventivo no estuvo al alcance de la población para protegerla, se vulneró un derecho, digamos, ¿no? Ahora, este sería, digamos, el sentido positivo, o sea que yo debo ser cubierto, como cuando uno ve los mensajes en salud del trabajador, digamos, y dice, este es el equipo que tiene que tener un trabajador de la construcción, ¿no? Si el empleador, digamos, no proveyó el equipo, digamos, se vulneró el derecho a la salud. Esto es, digamos, así como el sentido. Pero también existe otra dimensión de la equidad en la distribución de los riesgos, o en la protección frente a los riesgos, que es la exposición a determinados factores que también podrían no haber ocurrido. Es decir, si yo tengo chicos, digamos, que están buscando alimentos, digamos, en un basural, o están, digamos, haciendo para decirlo así, caranchear un basural como su fuente de ingreso, digamos, y se enferman como consecuencia de eso, digamos, obviamente el derecho a la salud también se está vulnerando, digamos, aunque luego tengan acceso a una buena atención pediátrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso aparece este tema de lo positivo y lo negativo. Por un lado, en general tiene más prensa el concepto de riesgo,
el concepto de factor de riesgo que el concepto de factor protector. Hoy tenemos factores protectores. Si vos tenés, digamos, por así decir, cosa que para nosotros ya es natural, digamos, vos vas a tu casa, abrís la canilla y sale agua potable, digamos. Eso en la historia de la humanidad de natural no tiene nada. Claro. Digamos, eso es absolutamente artificial, digamos. Pero nosotros no evaluamos cuánto nos está protegiendo esa canilla, digamos, cotidianamente de no contraer enfermedades de transmisión digestiva. Ahora, las personas que no lo tienen, digamos, claramente, digamos, tienen una epidemiología distinta y entonces que nosotros vayamos y atendamos bien diarrea de personas que no tienen agua potable, digamos, en realidad, digamos, no completa el derecho a la salud, ¿no? Ahora, quiero por supuesto mencionar, porque el derecho a la salud acá también se mueve, que estamos todo el tiempo creando nuevos riesgos de cosas que en realidad quizá vamos a saber después, o cosas que son de frontera, ¿no? Así que no nos vamos, quizá no voy a profundizar en este tema, pero bastaría yo que les mencione, digamos que, bueno, a ver, con lo que sabemos hoy, porque estamos desde el Estado y tengo que ser lo más prudente posible y por lo menos, digamos, preciso, digamos. Con lo que sabemos del Instituto de Investigación del Cáncer de Francia, que es un nodo asesor principal de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente, digamos, lo que sabemos del glifosato hoy significa que, digamos, fumigar cerca de una escuela o arriba de una escuela, digamos, significa vulnerar el derecho a la salud. Lo ha tomado la justicia de Entre Ríos, digamos, y en consecuencia también ahí tenemos un buen ejemplo, digamos, de lo que es la equidad en la distribución de los riesgos, digamos, ¿cierto? Después, si aparece cualquier enfermedad asociada, digamos, o digamos, atribuible, digamos, a los agroquímicos o a los agrotóxicos, digamos, vamos a tener ahí un buen ejemplo de vulnerar el derecho a la equidad. Y retomando lo que decías respecto de esta condición móvil del derecho a la salud, creo que planteaste dos ejemplos de la movilidad que tienen los factores protectores, con el ejemplo del agua corriente, y la movilidad que tienen los efectos agresores, con el tema del glifosato, podríamos plantear cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Creo que le están pasando un mensaje que, por un lado, el mensaje del ministro va a estar subido a Instagram. El Instagram es Subse Gestión Salud. Subse Gestión Salud, todo junto. Este es el Instagram. Vamos a subir el mensaje también a la plataforma. El problema es que a la plataforma lo pueden ver los que están inscritos en el curso. De tal manera que son las dos vías ya ahora, digamos, donde ustedes van a poder inmediatamente que terminemos el día de hoy acceder. Y lo otro que les quería pedir un poco de paciencia es que en el separador que tenemos ahora vamos a intentar... No. Hay una dificultad con internet. Hay una dificultad. Lo estamos solucionando. Perfecto. Podríamos decir así, tenemos un separador que lo vamos a utilizar para el próximo bloque. En este separador del próximo bloque vamos a intentar un mecanismo nuevo, que es entrar por una autorización que nos da Telesalud para entrar directamente por su Webex, para ir chequeando si los videos cortitos, digamos, que forman parte de este curso van a poder llegarles a ustedes con calidad de sonido como para poder escucharlos. No siendo así, vamos a hacer entonces una pequeña intervalo aquí, digamos, para pasar al bloque siguiente, ¿te parece? O podríamos tratar de tener algún contacto cortito con alguno de los nodos, como para bueno, empezar un cierto intercambio previo a lo que habíamos previsto de las preguntas finales. Yo no alcanzo a ver muy bien Hospital Evita de Lanús, veo que están allí. ¿Qué otro hospital tenemos?
Bueno, pero no sé Vamos a si... elegir uno, ¿verdad? Vamos. Hay un hospital de San Martín, o no, perdón, es el Hospital San Martín, que no sé, ¿ese cuál es? A ver, si abren micrófono, pueden hacernos algún nosotros lo tenemos en silencio. mínimo comentario. Ahí los tenemos en pantalla, alguien que tome la palabra. Hospital Paro y 100. Paro y 100. Adelante, Hospital Paro y 100. Acá, disculpen, ¿cómo están? Bien, bien. Viéndolos. Acá. Tenemos algunos movimientos casi espasmódicos. De emoción. ¿Del Hospital Paro y 100 nos quieren comentar algo? ¿O nos están saludando? Somos varias residencias, gente de planta, estamos en el curso, anatomía patológica, la residencia de salud mental, nuestra jefa de docencia que estaba recién, ahora viene, Lidia López, cirugía. Nada, estamos muy contentos por nuestros cursos, sigamos capacitando todos juntos, también la residencia con gente que está de planta. Soy residente del hospital que continúan acá. Es muy interesante de una perspectiva de derechos en salud pública, ¿no? También, bueno, pensando en el lugar, particularmente yo lo pienso de la salud mental, ¿no? Todo esto, ¿no? Que a veces queda como un poco segregado, que tanto no importa. Pero bueno, nada, eso no sé si mis compañeros quieren aportar algo. Agradecerles. Bueno, la verdad es que vamos a ser injustos de poder escuchar muy poquitos nodos en este momento, por eso habilitamos las otras formas de pregunta, pero dado que hemos conseguido el ingreso del Hospital Paro y 100 en este momento, queríamos aprovechar para mandarles un afectuoso saludo, especialmente al hospital por el contacto histórico que hemos tenido desde la Universidad de La Matanza, desde la carrera de Medicina con el Hospital Paro y 100, del que estaremos siempre eternamente agradecidos. Ha sido el primer hospital, para interactuar, desde la carrera de Medicina desde el 2011, y la verdad que sabemos incluso que algunos graduados de la universidad ya han llegado a la residencia, así que aprovechamos para enviarles un gran saludo y compartir el entusiasmo de ustedes en la reflexión de que este curso ojalá sirva para tener un contenido transversal que pueda ser escuchado al mismo tiempo por gente que está en áreas muy distintas de los hospitales y de los sistemas de salud. Así que aprovechamos para enviarle aquí con Norberto, que también ha sido docente de la universidad, un enorme saludo.